dejamos detenido porque hemos... Buenos días, amigas y amigos de Revista Única Digital. Como todos los viernes, en este espacio que precisamente Silvita Argüello y Silvia de Julián nos hacen favor de abrirnos las puertas, y también aprovecho para felicitar a la señora Silvia de Julián por esos 16 años que el día de ayer cumplieron, y la verdad, un evento hermoso, la gente linda, toda la gente que las queremos, todas las personas que siempre nos han hecho el favor de apoyarnos y querernos de igual manera. El cariño es recíproco, amigas queridas. Entonces, bueno, pues muchas felicidades por esos 16 años de 5 Mujeres, 5 Radio. Como lo prometido es deuda, hace 8 días prometimos que la chef Rosario Fernández López el día de hoy nos iba a acompañar nuevamente para seguir esa plática tan rica que tuvimos hace 8 días. En ese sentido, bueno, no vamos a perder el tiempo porque el tiempo es oro. Y adelante, chef. Muchas gracias, chef Roy, por acompañarnos nuevamente. Ustedes saben de lo que están hablando, saben de muchos temas de gastronomía, de historia, que me encanta porque van mezclando y yo voy viviendo todo esto que ustedes están platicando. Pues chef, bienvenida nuevamente, y hoy es la segunda parte de la cocina poblana más allá del mole y del chile en nogada. Nuevamente, muchas gracias. Qué honor pues hacer una segunda parte. Por ahí dicen, yo compartí en mi Instagram, ¿no? Que sí existen las segundas partes y son buenas. Sí, claro. Claro, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estamos un viernes más para poder compartir con ustedes, porque bueno, la cocina de nuestra ciudad, solo hablando de nuestra ciudad, da para mucho, ¿no? Claro. Sí, la última vez yo sí me quedé como... bueno, a mí me sirven, no sé si a todos, pero es un poquito más sencillo ubicar. Dicen por ahí, ¿no? Que es más fácil encontrar algo cuando sabes qué estás buscando, ¿no? Y creo que ubicarnos por geografía, creo que nos ayuda bastante. Y pues nos platicabas que al inicio que nos ibas a dar la continuación, estamos hablando de cocina poblana, sus regiones, sus divisiones, etcétera. Y vamos a hablar acerca de preparaciones ya muy particulares que traías hoy, ¿no? Sí, bueno, hace 8 días tuvimos oportunidad de hablar, estuvo quien me escribió y me dijo que pues se le antojó el escuchar la torta de arroz, que era algo pues que sonaba como diferente, ¿no? Sí. Hablamos un poco de los chiles capones, pero bueno, no solamente hay eso, también podemos tocar el tema de los guaxmoles en Puebla. Que algunos dicen que es como el primo, refiriéndose de manera inferior al mole de caderas, o la comida de los pobres, porque hoy en realidad comer un mole de caderas
pues no cualquier persona lo come por el precio, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, los guaxmoles que los podemos ver, yo tuve la fortuna de conocerlo tanto rojo como verde y uno decide cómo es que lo quiere comer. Puede ser que lleve carne de puerco, puede ser que lleve carne de res, puede ser que solamente sean huesos, que no sea otra cosa más que el hueso que le dé sabor. Claro. Exactamente. ¿Y cuáles van a ser sus agentes principales? Bueno, pues el guaje. El guaje. Okay. Es esta ¿cómo vaina, se identifica ¿no? un guasmole? En sí, por definición, ¿qué es un guasmole? El guaxmole sería un mole de cuchara o un mole caldoso, Okay. que su característica principal va a ser que el guaje está presente. Okay. Una semilla que tenemos desde el periodo prehispánico, que en ocasiones, exacto, que no en todos los lugares se come o no a toda la gente le gusta. Tiene un sabor similar al ajo, pero es herbal, delicioso. ¿no? Sí, a mí me encanta. Entonces, eso más aunado a esta preparación debe de llevar cilantro recio, es decir, el cilantro que Criollo, florea, ¿no? Sí. que es aquel cilantro que va a dar muchísimo más sabor que el de hoja. Y bueno, ya de ahí van a poder cambiar los chiles dependiendo la familia, porque algo que también es muy importante mencionar es, no puedo encasillar una receta, decir es solo así. Okay. No, debo de entender y respetar que hay recetas de guaxmole como familias en la ciudad de Puebla. Y etapas sociales, Exacto. culturales. Hay quien le pone, yo lo he visto con verdura, lo he visto sin verdura, he visto quien le pone cebolla cruda como si fuera un mole de panza, quien se hace el taco y quien rompe la tortilla y entonces lo come de esa manera. Entonces, pues ya iba a depender del gusto, ¿no? Sí, ahora que mencionas lo del cilantro recio y lo de los... O sea, es que a veces como que por definiciones, el guaxmole hay gente que inclusive lo confunde y piensa que el mole de caderas es guaxmole de caderas, ¿no? Y tiene... Ajá, ¿cómo se llama originalmente el mole de caderas? El mole de caderas es mole de caderas y los Ajá. guaxmoles son guaxmoles. Y también importante identificar que hay varios tipos, ¿no? Sí. De guaxmoles. Y volviendo a lo del cilantro, hay quienes piensan que son dos tipos de cilantro y no, simplemente es el mismo cilantro pero en diferente etapa. Uh-huh. Ya cuando pasa el tiempo, el cilantro ya dio sus hojas y empieza, como dices, a florear y se empieza a volver como unos pelitos, ¿no? En vez de volverse la hoja, se hace así como... Sí, es cierto. Y se intensifica su sabor, que es ahí donde nos ayuda, ¿no? Perdón, chef, ¿cómo las hierbas te dan tantos olores y tantos sabores fuertes, pero que son deliciosos? A mí me encanta el epazote, por ejemplo, y a mucha gente dice, ay, guácala, pero a mí me fascina ese sabor fuerte que te da una quesadilla con su epazote, un mole de olla con epazote, bueno. Solo hoy tenemos una situación con los epazotes, bueno, que también de Puebla es mucho los moles, ¿no? Claro. Puede ser de pollo, puede ser de res, pero hoy tenemos una situación, tenemos el epazote que más se está usando ahorita es un epazote de hoja que no da el sabor que por lo menos yo recuerdo de mi infancia, ¿no? Sí, ¿no? Ese sabor que guardas en tu memoria gustativa y que de pronto lo ves y le pones y le pones y le pones y no lo puedes alcanzar. Ahí sí, por ejemplo, yo tengo mi marchanta de toda la vida, mucho tiempo el epazote lo jalé o lo traía de Orizaba porque me parece extraordinario su epazote, es criollo. Y ya después lo combino con mi marchanta, la central de abastos, un único lugar en la subasta en donde sé que siempre tiene epazote criollo. Entonces compro mucho y seco y almaceno, porque esa es una de las bondades de nuestras hierbas aromáticas, ¿no? Que la puedes guardar, ¿sí? ¿Y cómo con el tiempo fueron conociendo diferentes hierbas que, por ejemplo, hoy en tu casa, chef, no estás para saberlo, pero va a haber unos deliciosos guasontles. Qué maravilla. Que la verdad ya es temporada ahorita muy ricos, que la señora Anita los hace, porque yo no los sé hacer, pero ella los hace, los va a hacer en pipián. Ajá, ¿rojo o verde? Rojo, okay. Porque tiene ahí los cacahuates y todo, o sea, la verdad como la cocina es tan variada y de tantos sabores, por ejemplo, el pipián, ¿no? También. ¿Cómo se hace con pepita, con cacahuate, con qué más, chef? Pues es que es la familia tan extensa, qué bueno que mencionas pipianes porque yo iba a ir para allá. No solamente tenemos los guaxmoles, ¿no? Sino también está toda esta familia tan extensa de pipianes y que son, híjole, una maravilla. Algunas personas en alguna reunión escuché que decían, son un grado inferior a mole, yo no lo veo de esa manera.
no hay platillos Al inferiores, contrario, simplemente yo lo son veo distintos. hasta más difícil que el Sí. mole, bueno, creo, ¿no? Que el mole, porque lleva además he escuchado que de repente se te llega a cortar el Ajá, pipián. sí. Y eso dentro de la cocina es una creencia que está ligada a estados de ánimo, ¿no? Feromonas, pero también tiene mucho que ver en las cantidades de grasa que usemos. Sí, o sea, si por física repele, o claro, por química. cantidad Ujú. o por receta, simplemente llevas un proceso no adecuado, hay una gran probabilidad de que suceda eso, ¿no? Exactamente, porque estás trabajando con un medio ácido, en el caso del verde, Sí. que es tomate, El tomate, y que sí. lo más importante, por ejemplo, cualquiera diría pues un pepián, porque aquí en Puebla es pepián, se hace de llama pepita. pepián. Deberíamos de decir, en un solo proceso lo hacemos. Yo a mis alumnos les enseño a hacerlo en diferentes fases. Okay. No puedo agregar pepita si no primero equilibré el pH del tomate, porque si no, entonces a la hora que yo agrego repele, se corta. Pero también les digo, ojalá y pase, y no porque quiera hacerle la maldad, sino porque también es importante que vean que se puede recuperar. Lo único que necesitamos es volver a emulsionar. O sea, al final es una emulsión. Exactamente. Lo difícil que tienes que es una emulsión en caliente. Entonces el calor es más difícil. Cuando algo está caliente es más difícil de manipular que cuando está en frío. Por ejemplo, una vinagreta la haces muy sencillo porque todo está en frío. Pero cuando todo está en movimiento ahí adentro, pues cómo lo ligas, y eso solo lo logras con la práctica. Y luego tenemos el pipián rojo, en donde voy a tener una combinación, o por lo menos en la familia, que es lo que yo aprendí, el rojo lleva una combinación a partes iguales de ajonjolí y cacahuate. Ajonjolí, claro. Pero también está el encacahuatado, que ya no lleva pepita. ajonjolí, Okay, ajá, ¿no? Sí. Y luego está el almendrado, que solo se hace de almendras, ¿no? Sí. Y el pepián verde es solo de pepita, o por lo menos así aprendí yo. Y muy importante pues que la hoja santa esté presente, ¿no? Claro. En el verde. Aquí en Puebla pues tenemos muchísima afición por comer cerdo. Dicen, en todo. ¿no? Por ahí que el poblano come 5 alimentos, ¿no? Cerdo, puerco, marrano y todos los sinónimos del cerdo. Todo, absolutamente. ¿Por qué? Pues digo, tiene una razón de ser, ¿no? Es muy rico, miren, por ejemplo, a mí el pollo pues sí me gusta, pero no es mi fascinación. Pero el mole con costillita de puerco, bueno, ya nos dio aquí, ¿verdad? El hambre. ¡Qué rico es! Sí. Y tiene otro sabor diferente al del pollo. Sí, claro. Entonces, a mí la verdad me gusta más con costillita, con carne de cerdo, pero hay tanta variedad. Chef, en cada región del estado, porque yo sé que tú conoces perfectamente todas las regiones y de verdad te felicito porque tienes un amplio conocimiento de lo que es la cocina poblana. ¿Qué es lo que, bueno, caracteriza, obvio, el clima, el tiempo, todo lo que hay, la tierra? Pero ¿en qué estado tú crees que sea el más rico para la cocina poblana? ¿Región? Ajá. Y qué complicado, qué difícil de poder elegir, porque por ejemplo tengo la Sierra Norte, que tiene una bondad maravillosa de clima, que al estar pegada a Veracruz, pues genera que se dé absolutamente todo. Pero también está la Sierra Negra, que es de mis zonas favoritas, de Tehuacán y toda la Sierra Negra, en donde vamos a ver una cocina poblana que se crea de la optimización, de la necesidad, de observar que un cactus, porque toda esa zona es una zona semiárida, es reserva de la biosfera, en donde vamos a ver muchos cactus que al observarlos, ahí vas a encontrar que algunos se comen en estado inflorescente, y otros después se van a dejar secar para poder extraer las semillas de esa flor y luego esas utilizarlas para hacer un pipián que se llama pipián de saleita. Esto se hace en Zapotitlán, Salinas. Con semilla de cactus. Es una semilla de cactus y que no precisamente tiene que llevar carne, puede ser cocinada con flores. Y entonces lo hace, algunos dirían gourmet o exótico, más bien yo lo diría, siempre ha estado ahí presente y de pronto hoy culto, queremos gourmetizar absolutamente todo, no lo necesita. Entonces sería muy complicado para mí elegir un lugar. ¿Qué es gourmetizar? Ay, porque ¿quieres empezar tú? A todo le ponen gourmet. Sí. Es algo muy, yo lo digo así, ¿no? Algo muy, pues, pomposo, ridículo, porque en la ignorancia o el poco conocimiento de por definición que es gourmet, a todo lo que le quieren dar un cierto valor más alto o subir su valor, sobre todo en tema financiero,
le ponen gourmet, por ejemplo, estoy haciendo gelatinas gourmet, ¿no? Pues, a ver, pero ¿por qué gourmet? Ah, porque están muy bien hechas y son muy caras, ¿no? Pues no tiene que ver con eso. Tamales gourmet. O también en otra ocasión escuchaba, es que aquí todo es gourmet, todo es chiquito. Le digo, a ver, no significa que como es chiquito es gourmet o que la porción sea pequeña es gourmet. Como tal, gourmet, por definición, lo puedes buscar donde quieras, digo, ya tu teléfono te contesta todo, es aquellos productos o elaboraciones, pueden ser productos, por ejemplo, un queso, o elaboraciones, por ejemplo, un platillo ya completo con pasta y todo, no sé, en cocina italiana, que cumplan los requisitos de que ese producto o esa elaboración cuenta con los ingredientes de la mayor calidad posible en su extensión de la palabra. Eso es gourmet. Eso es gourmet, que por ejemplo, si hiciste un queso que, por ejemplo, tu crianza o tus razas de leche de vaca o tus vacas que dan esa leche tengan los mejores cuidados, que tuvo la mejor descendencia, que tuvo el mejor árbol genealógico, que el proceso fue inocuo en su totalidad, y eso te da un proceso de elaboración de la leche para procesar queso, que no es de manera industrial, que solo salieron 5 variedades de ese queso, o sea, que lo hace realmente único y más valioso. Eso es gourmet. O cuando preparas una pasta, que la pasta la hiciste fresca, con una harina de trigo muy particular, que al final pusiste trufas, o sea, que realmente tenga elementos que por sus características organolépticas específicas y especiales, no van a saber igual que cualquier otro elemento. O sea, esta pasta sabe wow, porque precisamente no está hecha con harina de la tiendita de la esquina, ¿no? O sea, es con una harina 00, bla, bla, bla. Eso es gourmet. Y entonces gourmetizar, como dice la chef, es como casi nadie lo conoce y al ser novedoso lo puede subir de precio, pues le voy a poner que es gourmet. Eso no es gourmet. O sea, por mucho cariño que le pongas a tu mole, a tus chiles, a tu capeado, es un mole, unos chiles y un capeado con mucho cariño, sí, pero no lo hace gourmet, ¿no? Sí. Ahora, a mí se me hace como incongruente querer gourmetizar la cocina mexicana, porque es decirnos a nosotros mismos el mensaje de, pues es que ni siquiera la conoces, y al no conocerla, terminas dándole un término gourmet, ¿no? Cuando realmente ya solo con usar técnicas, por ejemplo, de hace más de 500 años, eso ya lo hace espectacular, sin la necesidad de llamarlo gourmet, claro, ¿no? Nos contabas ahorita de que había una cierta razón con el puerco. Sí, efectivamente. Bueno, pues resulta que cuando se toma la decisión de fundar Puebla, llegan oficios, ¿no? Los primeros oficios a la Nueva España, y algunos se quedan asentados aquí en la ciudad de Puebla, y dentro de ellos vienen pues la gente que se dedica a la crianza de este animal, que obviamente llega primero al continente americano, a Cuba, de Cuba pasa a Yucatán, recorre toda esa parte hasta que llega con nosotros, y entonces encontramos, por eso es que seguramente ustedes saben perfectamente, no tenemos el edificio de la antigua tocinería en la 2. Sí, es hermoso. ¿Qué sucedía? Bueno, pues que en esa calle se elaboraban tocinos de alta calidad que se regresaban a la corona española, pero que también se podían mandar a Asia. Okay. Cuando teníamos esta ruta de contacto, esta ruta de comercio con Filipinas o Manila. Sí. Y entonces todo el excedente del animal, pues la gente fue muy inteligente y dijo, ¿en qué lo uso? No solamente era el tema del tocino, sino que al tener excedente de manteca, ya en algún momento, ojalá exista la oportunidad y que Manuel pueda estar aquí, porque ese tema lo domina a la perfección, me gana. Pero en este tema de hacer jabones con la grasa, pero todavía seguían quedando más remanentes del animal. Entonces, ¿qué sucedió? Por eso es que decimos que come el poblano, cerdo, cochino y marrano, o sea, ¿no? Todo, ¿no? Sí. Absolutamente, por eso es que estamos tan afianzados o familiarizados a esta proteína. Sí. Satanizada, muy satanizada, porque lo vemos como un animal sucio, ¿no? Porque come despojos. Yo creo que es más sano porque no le pones hormona de crecimiento, ni le das clenbuterol, quiero pensar, ¿no? Pero también decimos, es que eleva el colesterol, es que si tú no tienes medida en lo que comes, cualquier otra cosa va a elevar tu colesterol.
Más bien son las cantidades de lo que consumes. Segunda, que es otra manera que la hemos satanizado, pues es que si comes esta carne, tienes cisticercosis. Tampoco puedo asegurar que lo sea, ¿no? Claro, simplemente, pues, tratar de buscar una dieta equilibrada para los que, yo sé que tú no, ¿verdad? Pero para los que comemos carne, decir, no decir sí, todo es malo o todo es bueno. Más bien es buscar ese equilibrio, ¿no? Sí. Yo creo que también tiene que ver con las etapas sociales y actualidad y tecnología, porque el ritmo de vida a veces nos obliga a que la sobreproducción sea ni siquiera necesaria, sea como ya por sobreentendido, ¿me entiendes? O sea, yo ya tengo una meta como empresa de llegar a tanta venta de tanta carne, pues entonces obligo a mi producto a crecer, ya lo inyecto, le meto esto, o bajo mis costos dándoles basura. Y entonces ese tipo de riesgos yo creo que surgen a partir de la industrialización, porque no tiene congruencia que un cerdo bien criado, bien cuidado, presente riesgos por la alimentación, si fue en una crianza responsable, con alimentos dignos de él, o sea, sin maltratarlo, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Cuando es así, pero pues obviamente esa crianza, pues ¿cuántos puedes criar? Unos 10, 12 cerditos. Sí. Y en lo industrial, pues son las naves enteras que parece campo de concentración, que como limpias 500 cabezas, ¿no? Sí. O sea, está cañón. Qué bueno que mencionas lo de los asentamientos en Puebla. Yo escuché en algún momento que el cerdo, si bien fue algo que se adaptó muy bien a la cocina, pero el animal como tal le costó un poquito trabajo porque dicen que los prehispánicos optaron por cambiar de xoloescuincle a guajolote a tener cerdo y gallina, ¿no? Y de repente como que pues sí les afectaba porque obviamente el xoloescuincle era más dócil de amaestrar y el cerdo la verdad es que no. Pero el xoloescuincle era un perro. Pues es que y se comía perros. Sí, es correcto. Suena hoy muy fuerte porque pues hoy sabemos que se están protegidos, sí. Pero eso es una realidad, ¿no? Entender el contexto, yo les digo siempre a los chavos, y no espantarnos ni satanizarlos, simplemente tratar de entender por qué se hacía. Había una razón de ser, no era como muchas ocasiones la historia nos quiere hacer creer por hambre, porque no había otra cosa que comer, sí, no había mucho. Era muy diferente, claro. Y más aparte que para ellos era una conexión de teosincrasia, o sea, existen vestigios de que las personas importantes siempre eran enterrados con un xoloescuincle. Porque ellos te cruzan el Mictlán, ¿no? Entonces, es una cosa apasionante hablar sobre todas esas partes, pero regresando de nuevo a Puebla, porque ya vieron que de pronto se abre, ¿no? Sí. Se abre el tema. Otra cosa que también tenemos de esas joyas en Puebla son los clemoles o los revoltijos, que ya también difícilmente se ve. Ojalá que una vez más podamos coincidir y podamos hablar sobre la cocina poblana de Cuaresma. Ok, sí. Porque claro, ese es otro tipo de cocina en donde... Deliciosa. Sí, claro, ¿no? Desde el respeto, yo recuerdo que mi abuela decía, se cocina lunes, martes, miércoles, y no se vuelve a prender fuego jueves, viernes y sábado. Y yo decía, ¿pero por qué comemos frío? ¿No? Pero después entendí, claro, lo que se prepara son cosas que se pueden comer en frío, como torta de papa, ¿no? Ok, claro. O sea, como los revoltijos, y esta cocina, pues dentro de esta cocina más bien están muy sumergidos los guasontles. Qué bueno que hoy ustedes van a comer en casa, porque yo creo que no deberíamos de encerrarlos solamente en esa época, derivado de la fuente de nutrientes tan buena que tenemos, ¿no? Claro. Entonces, de bajo costo en comparación a una proteína de origen animal de bajo costo, y que conviene comerlos, por supuesto. Aquí dices, es que es mucha grasa. Bueno, pues si no los quieres capear, buscas otra alternativa, ¿no? Claro. Sí, los revuelves con huevo y en la plancha o en un sartén. La cuestión es que estén presentes en la mesa, ¿no? Y estas preparaciones que pues también difícilmente ahora vemos. Sí. Ya la gente no lo sabe hacer. Y además son laboriosos, o sea, desde ayer Anita, por ejemplo, la vi que estuvo toda la mañana quitándole como y merma un 50%. Sí. Las hojas, y de un ramo enorme se hace pequeño porque le quitas mucha hierba, ¿no? De hecho, ahorita acabas de mencionar, Rosy, comemos el guasontle y siempre pensamos que la hoja no tiene uso.
pero la hoja también tiene uso. Yo con la hoja hago sopa. O caldo. ¿No? Claro, o agua. Agua. Ya desinfectada, la mueles con jugo de limón y es de las mejores bebidas que puedes tener, y entonces nuevamente estás optimizando todo el recurso de estos enormes manojos de guasontle. Sí, ese tipo como de desarrollo tecnológico o ¿cómo llamarlo? Procesos que podrían perfectamente estar en un libro de técnicas de cocina prehispánica, pero al final qué bueno también que no están, porque eso yo creo que en la actualidad tornaría a lo burdo, ¿no? Pues sí, ahí están y hay que usarlo porque ahí están, ¿no? Sin embargo, el hecho de que no estén ahí te obliga a irte profundo, a investigar y a entender ciertas cosas, ¿no? En alguna ocasión yo experimentaba pues cuando dejé de comer carne y empecé a ser consciente de los residuos, todos los residuos de comida que generamos. Pues los empecé a hacer composta, pero todo lo verde lo hacía caldos, lo hacía fondos y con eso cocinaba. Hacía como mi fusión de pues, mi base francesa con productos mexicanos y técnicas mexicanas, ¿no? Y cuando empezamos a cultivar, hubo un tiempo que cultivábamos, pues sí crecía calabaza, crecía frijol, que tarda muchísimo, crecían varias cosas, pero como algo que crecía como plaga eran quelites, ¿no? Ah, sí. Pero cañón. Y entonces yo ya no sabía qué hacer con tantos quelites, pues los hacía caldos y salían los litros y los litros de fondo de quelites, ¿no? Entonces dije, bueno, si ya no los puedo usar en la cocina, de repente, ¿en qué otro lo podría usar? ¿No? Dije, no, pues tal vez en la coctelería podría funcionar. Y empecé a hacer un poco de fusiones con este tipo de preparaciones y platicando con chefs, pues que ya están experimentados. Digo, no, pues es que mira lo que se me ocurrió. Me dice, güey, pues es que esto no es nuevo, esto ya se hacía, o sea, esto de mezclar los quelites y ese caldo, beberlo como sopa, inclusive como técnica medicinal, sí, infusiones, o sea, no es nuevo, solo que no lo conoces, ¿no? Y entonces es cuando dices, tienes razón, no lo conozco y eso me va a obligar como que a decir, pues ¿qué hay aquí? ¿No? Empezar a investigar un poco y pues enriquecer ese tipo de experimentaciones, porque pues eso le da sentido de que, bueno, soy mexicano, puedo trabajar con esto, y existe toda una historia de más de 500 años que ya habla de esto, que yo estoy intentando ahorita, ¿no? Y que no lo conoces, yo creo que más bien es, no quiero conocerlo porque esto tiene que ver con mi raíz indígena. Y entonces yo no puedo pierde pensar valor, eso, ¿no? Exactamente. Sí. Tengo un estatus por encima de, y es como cuando la gente dice, no digas que comiste frijoles. Oye, pues los frijoles deberían estar en la mesa de cualquier familia, no solo poblana, mexicana, todos los días. Sí, ese dicho, ¿no? que surgió, que dice, no, pues quieres frijoles, no, y te contestan que se te olvida el inglés. Exactamente. Así, ¿no? Ese tipo de o ni que fuera pobre, no como frijoles, pues ni que fuera pobre. Ay, son de lo más rico. Pobre es aquel que no sabe todo aquello que contiene, ¿no? Y que son de esas grandes semillas valiosas que tenemos, de las cuales hay que sentirnos inmensamente orgullosos. Sí. Y con los quelites pues pasa lo mismo, ¿no? Es la planta poco valorada, es una joya, pero no sabemos identificar, y nosotros los poblanos, o sea, Puebla como estado, ahora sí hablando como estado, es en donde más variedades de quelites en todo el país hay, porque hay un tipo de quelite en la Sierra Norte y hay otro tipo en la Sierra Negra, tiene que ver con el clima, y que hay uno diferente en la Mixteca, y de pronto si tú subes a la sierra, vas a Cuetzalan y ves que te dan a comer quelites que no ves aquí, ¿no? Que no conoces, claro. O que vas a otro lugar y es lo mismo y siguen siendo quelites. Y entonces es cuando yo me pregunto, y nos quejamos y decimos que tenemos un problema fuertísimo de hambre. Más bien tenemos de ignorancia. Exacto, necesitamos conocer, aprender, valorar, volver a dignificar. Conocer el campo, raíces, es vital conocer el campo, porque creo yo que si hablamos de alguien que se está preparando en el medio gastronómico, cree que solo con cocinar aprendió todo, está equivocado. Necesita ir y trabajar la tierra para saber lo que está haciendo. Pues que entienda que solo es esa parte la que o sea, no te puedes considerar gastrónomo, o sea, llegarías a ser cocinero tal vez, ¿no? Pero para amplificarlo sí tienes que estudiarlo bastante. Si tú vas y compras unas tortillas, es un ejercicio que hago con los chavos, y a veces al inicio no lo comprenden y lo tienen que vivir, ¿no? Tú vas y compras tortillas y vienes y te quejas y dices, qué caro está. No, ha subido mucho. Ahora nixtamaliza tú, muele tú y échalas tú. Y cuando termina le digo, caras, las daría en 100. Ah, bueno, es que necesitabas conocer
toda esta cadena de trabajo Todo para lo que se poder hace tener para el comer producto, si no, ese producto. no hay cómo valorarlo. Lo mismo es el jitomate. Tú llega a tu mano, yo peleo mucho con las técnicas francesas en cocina mexicana, porque les digo de semillar, y entonces la típica técnica francesa, y les digo, no, ¿qué pasa con la parte central del jitomate? Hay muchísimo sabor. Claro. Solo meto mis 2 dedos y retiro la semilla y dejo lo más posible, porque nuestra cocina nuevamente es de optimización. Sí, se hace otra preparación. Exacto, entonces que utilízalo completo, pero cuando no sabes todo el trabajo que hay para que crezca un jitomate, pues entonces no lo valoras. Tarda, ¿no? Exactamente. Sí. Y dentro de estos clemoles hay una joya. Clemole, cuando yo escucho esa palabra, seguramente quien nos está escuchando va a decir, Morelos, o sí, porque es uno de sus platillos más representativos, el clemole morelense. Pero no solamente Morelos hacía clemole, aquí también preparábamos clemole hasta 1960, 68, eran platillos que estaban vigentes en las mesas poblanas. Sí, en las cantinas. Y había uno de alberjón. Entonces, okay. Chile ancho. ¿Y qué función tenía el alberjón en el clemole? Espesar. Uh-huh. Podía llevar, ni siquiera hablábamos de costilla de cerdo o lomo de cerdo, no, era de menudencia. Lo que podías tener en tu casa, eso lo cocinabas con este clemole de alberjones, y si lo trasladas a la parte nutricional, pues eso también es un alimento completo. Hay proteína, ¿no? claro. Exactamente, ahí está presente la proteína, y mucho más pues si lo acompañas con tortilla. Qué bueno que mencionas eso. Yo soy la verdad súper fan de... Yo aprendí a decirle tlacloyos. Uh-huh. Después vi que otros le dicen tlacoyos, otros tlayoyos, otros tlatoyos, o sea... ¿Cuál es el nombre? Dependiendo la región va a cambiar, sigue siendo lo mismo, y también tiene mucho que ver pues la forma, ¿no? Si te vas hacia Saca, pues son muy pequeños y son semi-ovaladitos. En otros lugares buscan que tengan la punta perfecta, unos son más grandes, exactamente, más grandes. Otros son como triángulos. Eso se llaman tetelas. Las tetelas, eso está buenísimo. Sí, pero al final, yo siendo tan fan de los tlacoyos, pues cuando yo tuve que meterme a estudiar de, bueno, a ver, ya animales ya no, y entonces cómo voy a generar la proteína, porque eso es vital, o sea, no puedo estar sin proteína. Y formando pues sí, intercalando lo teórico, químico de carbohidrato o grano con leguminosa o oleaginosa, pues un tlacoyo es perfectamente un ejemplo de eso, ¿no? Puede ser con queso, que ya lleva proteína también con queso, o puede ser con frijol, con alberjón, que son mis favoritos. Sí. Obviamente. Con requesón, chicharrón no le entro, pero es impresionante cómo algo que ya está diseñado, que ya tiene su cultura, que ya tiene su tiempo, que ya tiene hasta su tradición, por así decirlo, es algo que ya te soluciona un problema, ¿no? Obviamente no puedo comer tlacoyos toda la semana, pero cada que hay es como el recurso de qué bueno que hay, ¿no? Sí, claro. Y tan sencillo y delicioso, ¿no? Sí, muy buenos. Y los de Tlatlauqui, todos. Toda esa zona que son diferentes, el sabor es muy diferente. A mí me fascinan, el alberjón es mi favorito por encima de cualquiera, pero yo siempre cuando voy a comprar, a veces los hacemos en casa, no siempre. En pandemia lo hicimos mucho porque también era una terapia ocupacional. Claro, sí. Pero cuando los compramos, yo siempre, si los voy a comprar preparados, para mí es importantísimo ver las salsas. Okay. O sea, si la salsa me enamora, digo sí, aquí. Si la salsa no me llama la atención, no los compro. Sí, no. O sea, ya es un tema ahí pues que cada quien tiene, ¿no? Sí, no, definitivo. O hacer la salsita en casa con tu cilantro, sí, tu claro, chilito sí, verde. Sí. Pero, chef, regresando al mol, ¿qué? ¿Clemole? Clemole. O los guashmoles. ¿Qué son los clemoles? Ok, los clemoles es una clasificación que se hace, vamos a verlo de esa manera para que lo podamos comprender. Mole deriva de la palabra náhuatl muli, que es una salsa, pero cuando llegan otros elementos, otros ingredientes con la conquista y se fusionan o se mezclan con nuestra cocina, se dan variantes. Y entonces estos clemoles los vamos a ver. El que les menciono de aquí de Puebla, de Alberjón, lo hacía mi abuela materna. Lleva chile ancho, manteca de cerdo, ajo, cebolla, comino, tomate, alberjón, y de proteína pues podía ser menudencia, o de pronto podía ser espinazo, o podía ser codillo de cerdo. ¿Es como caldo o no, es como es espeso? Tiene Tiene una textura muy similar a un mole, a un pipián,
pero pues surgida obviamente a lo mejor, no sé, se me ocurre pensar que de pronto no había ajonjolí, cacahuate, pepita, que hoy son semillas que no son económicas, y entonces pues tenías alberjón, pues entonces esto me funciona, ¿no? Como en Tlaxcala hay, y también en Puebla hay un libro de la cocina poblana de 1968 que dice pipián de venas, perdón. Okay. Y hoy es una preparación que la identificamos dentro del estado de Tlaxcala, que era cuando las señoras limpiaban los chiles y todas las semillas y venas se guardaban en una bolsa, ¿no? Sí. Es cierto. Y entonces mi abuelita de pronto me decía, vamos a tostarlas porque vamos a hacer la preparación. Y yo decía, pero ¿por qué de algo que se podía haber ido a la basura, no? Sí. Y entonces mi abuelita contaba una historia en donde decía que seguramente esto había surgido en las haciendas, en donde los ricos o los hacendados tenían acceso a comer la preparación con chile, y la servidumbre, la gente que trabajaba, lo que hacía era recuperar esto de la limpieza de los chiles para poder preparar algo que aparte me parece extraordinario porque es riquísimo ese pipián de venas. Pero ¿qué sucede? Que si nosotros ahora no compartimos esa información, pues las siguientes generaciones no van a saber de qué les estamos hablando. Conocer, claro. No, porque ya no se hace, difícilmente se hace, está ¿no? Perdiendo. Sí, lamentablemente eso sí es algo que debemos de tomar en cuenta, que a veces, por ejemplo, decimos un curso de cocina poblana en Puebla, hay quien va a querer, pues todas estas generaciones que no saben qué es Puebla. Porque aparte esa historia tan enriquecedora que ustedes traen, ¿no? No nada más es enseñarlos a hacer un tlacloyo, un mole, un guasmole, sino hablarles de la historia del cómo es que nosotros nos comemos un platillo tan rico, pero ¿de qué se tuvo que hacer para obtener esos productos? ¿A dónde los puedes ir a conseguir? ¿Dónde es donde nacen? ¿Dónde es donde se crean? ¿No? Toda esa historia que ustedes traen tan importante y que muchos no sabemos, ¿no? Yo creo que, o sea, si bien es curioso porque a mí todo esto nunca lo he buscado, siempre me ha llegado. Ajá. Y cuando me llega, me interesa porque siento que nos da identidad, o sea, nos dice, ok, esto viene de esto, y entonces esto que yo pensaba no significa lo que yo pensaba, significa otra cosa. Ahorita que menciones eso del pipián de venas, se me hizo muy parecido a esta técnica de quitar las semillas del melón, por ejemplo. Sí, claro. Y el melón no es nativo de América, vino de Asia, vino de... Pero ¿qué tal el agua de horchata? Y se hacen preparaciones. Y hay pipián de semilla de melón. También hay pipián de semilla de melón. Ay, no, qué rico, qué extenso. De verdad que a mí me encanta esta plática porque nunca termina, ¿no? No terminamos. Y la cocina mexicana tan amplia, ¿no? Que como dices, no te mueres de hambre. No, es que no hay cómo. Las personas que viven en el campo tienen todo para poderse alimentar. Decimos estamos pobres, pero porque pensamos que debemos de comer todo lo industrializado, y en realidad es que no lo necesitamos, ¿no? Digo, no satanizarlo, yo ya llegué a encontrar el equilibrio, ¿no? Porque llegó en algún momento, claro, por supuesto, que todo eso lo satanicé, ¿no? Sigo teniendo ahí como mis cuestiones, porque, por ejemplo, yo alimentos con colorantes no los como, no puedo, o sea, los repelo, no hay forma de, si yo sé que es algo natural, sin ningún problema, pero comprender que a lo mejor está bien que un día se te antoje un vaso de refresco genial, pero que no sea mañana, tarde y noche 365 que no se vuelva días del un hábito año. Alimenticio. Claro, y que no digas, es que tengo sed de refresco, eso no existe, ¿no? Y que aparte comprendas que si lo tomas, pues te estás descalcificando. El azúcar es una adicción total. Totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces, pues nuestra cocina, y si hablamos, por ejemplo, de algo más de Puebla, pues tenemos todos los antojitos, o la cocina de la calle, que también, rica, esas chalupas, chef, pelonas. Nunca vamos a terminar, yo creo que vamos a tener que hacer molotes chiquitos, una molototes, tercera. machetes, y esa pelea a mí sí me encanta, esa de cómo se llama aquí y cómo se llama en el Estado de México, y que si las quesadillas van con queso, sin queso. Y el tema de los chiles en nogada, que acá se capean y que allá no. A mí me gusta porque al final yo he probado de todo y he probado otras historias. A mí en algún momento alguien me platicó una historia muy alternativa de los chiles en nogada, donde no iban capeados, donde eran con carne de gallina. Y entre que me platicaron lo que me platicaron, cómo me lo platicaron, pero estaban deliciosos. O sea, es de esos sabores que
que se te quedan y ya no se te olvidan. Mira, O y sea, yo siempre digo que poblano que se respeta, sí o solo sí, Sí. va a capear, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Moscú, hicimos chiles en nogada, y Ujú. ¿por qué no? Como buenos poblanos dije, y van capeados. Sí, claro. Es que nos va a ganar el tiempo, no me importa, los vamos a capear porque tienen que comerlos como son, Claro, ¿no? claro. El Entonces- capeado es un buen reto. Y yo disfruto, y disfruto mucho cualquiera, capear. No sabe. no cualquiera sabe capear, porque es una técnica. Yo me acuerdo que mi mamá nos ponía a batir con un tenedor, Sí, nada de ajá. con la batidora, con un tenedor hasta que subiera la clara de huevo. Claro que ahora para nosotras es más fácil, agarras tu batidor y lo capeas, ¿no? Pues entre comillas Pero- fácil, algunas sí hay a quien no. Y antes había mejor Antes. calidad de huevo. Entonces También. subía mucho más rápido. Eso sí. Ahora, híjole, Es lo que sí, te digo, sí la está industrialización complicado. es de produce y el huevo Sí. pues pierde sus Sí. propiedades. Terminamos, ¿no? Ay, chef, pues qué pena nos da que terminamos esta segunda parte, pero bueno, ya más adelante ojalá no sea la última vez que nos No, visites. seguro que no. Esta plática tan rica, tan valiosa, porque son de muchos saberes, ¿no? El conocer tantas cosas importantes de nuestra comida, de nuestra alimentación, que como bien lo dices, Chef Roy, tenemos que saber no tan solo hacerlo, sino conocer la historia, ¿no? Del por qué estamos aquí, qué estamos comiendo, qué es lo que nos ayuda en tal o cual, ¿no? Pero ojalá que no sea la última vez, Chef. No. Yo te agradezco mucho el que nos hayas aceptado esta segunda parte de esta plática. Y pues, Chef, como siempre, agradecerte tu apoyo, que también te encanta, ya vi que te gusta mucho la historia gastronómica. Y pues bueno, vamos a ver si cada mes por lo menos pudiéramos venir una vez al mes para seguir platicando y ya entonces sí entrar de lleno al tema de los chiles en nogada. Eso ¿Te sería parece? maravilloso, porque eso nos daría como para 4 programas, Ah, los que chiles Estaría buenísimo, en nogada. toda una Sí. serie, ¿no? No, bueno, Chef, pues aquí... antes de irnos, ¿qué consejo le darías a todos los que están, pues sí, que quieren incursar en este rollo de ser cocineros, de entrar a la cocina y que son mexicanos? Bien, primero que se sientan muy orgullosos, que encuentren su identidad, que valoren y respeten lo que hay en casa, que conozcan, porque ahí se parte de aprender, que no se dejen Engañar. conquistar, lo voy a decir conquistar, ¿no? Porque si bien todas las cocinas son importantes y todas tienen lo suyo, nosotros como mexicanos, el estandarte que nos va a salir, nos va a ayudar y nos va a identificar es nuestra cocina. Entonces, Claro. que cuando eso sea, una y dos, algo bien importante que algo que está pasando mucho en este momento después de pandemia, que de pronto sienten que cuando van a trabajar o van a practicar los están explotando. No, señores, no es explotación. ¿Quién te da la oportunidad de tener experiencia? Si aquí me dicen 6 horas, yo me quedaba 16. Y no era explotación, Sí lo soy. disfrutaba. Sí. Porque entonces, ¿qué pasa? Pues te vuelves indispensable. Y de 30 que llegan y practican, queda. dicen, él sí tiene madera. Ujú. No, pero ahora hay un tema muy complejo en los chavos que se avisan, allá no vayas porque allá hay explotación laboral. No, señores, eso no existe. Si realmente quieres estudiar cocina, tienes que tener madera y tienes que saber aguantar los cocolazos, tú lo sabes. De otra no hay forma. Yo siempre he dicho que los que nos dedicamos a esto estamos locos. Sí. Y al Yo final, digo Literal. que son artistas, porque Bueno, crean también. muchas cosas muy ricas, deliciosas y de diferentes formas. Pues se nos ha Muchas terminado el gracias. tiempo. Pronto les daremos aquí una buena noticia, una sorpresa en la cual el Chef Roy y la Chef Charo van a estar trabajando juntos en algunos cursos, en talleres, en empoderamiento empresarial. Les estaremos diciendo cuándo, las fechas y de qué se va a tratar. Amigas y amigos de Única, muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Hasta Gracias, pronto. hasta luego. Chao.